día de hoy con el ingeniero Chupina. Él me pidió que dentro de la práctica del curso se les diera este tema. Es un tema que les va a permitir a ustedes ir avanzando un poco con lo que se va a desarrollar más adelante con el curso de riegos para los sistemas de riego. Muy bien, vamos a platicar un poco. Para mí es importante que ustedes vayan conociendo algunos principios sobre la relación del suelo y agua. Por favor, si hay alguna duda, ustedes me dicen, Inge, no le comprendí eso, o podría ampliar un poco más sin ninguna pena. Muy bien. Algo muy importante es que tengamos claro lo que es la textura. ¿Ustedes ya llevaron su curso de suelos? Ya. ¿O todavía no han llevado? Vale. Vean pues, algo muy interesante. Cuando uno está en suelos, le platican que hay 3 tipos de textura. Bueno, las más importantes o las primeras que podemos clasificar es que tenemos una textura arenosa, una textura franca, una textura arcillosa. ¡Hombre! Cuando a uno le hablan de una textura arenosa, uno se imagina esa arena que está en el mar. ¿Ah? Ustedes vienen y vacían un recipiente con agua, se dan cuenta cómo esta agua se infiltra rápidamente. O si estuviéramos en un desierto, también sería lo mismo, ¿verdad? Por las características de estas partículas, el agua es muy difícil a veces que las partículas estas la retengan. Cuando ya hablamos de una textura franca, ya es una textura que combina en proporciones homogéneas lo que es arena, limo y arcilla. Son las 3 partículas principales que conforman el suelo. Una textura franca es la que muchas veces buscamos para establecer un cultivo. ¿Por qué? Porque nos da un buen drenaje, porque también nos da una buena retención de humedad, ¿verdad? Porque hay una mayor fertilidad en la mayoría de los casos. Una textura arcillosa, que en su mayoría es más arcilla, que son de las partículas más pequeñas que conforman el suelo. ¿Sí? Disculpe, ¿podría repetir lo que dijo sobre la franca? Es que se me cortó la señal y no logré escuchar. Sí, claro. Es que estamos hablando de que existen como que sí 3 tipos de suelo que se tienen como división principal. Un suelo arenoso, que es como todo arena, que les ponía el ejemplo de la arena del mar o de un desierto. Tenemos una textura franca, que es la que tiene en proporciones homogéneas, por ejemplo, lo que es arcilla, limo y arena, ¿verdad? Que es un suelo que se drena fácil, pero que también puede retener humedad, que es un suelo con el que es el que más buscamos para establecer cultivos. Cuando hablamos de una textura muy arcillosa, que es el otro punto, es como el barro, ¿verdad? Ahí hay mucho componente de arcilla y que el agua se mueva a través de un área donde se tenga mucho barro es difícil, se provocan encharcamientos. De hecho, cuando nosotros caminamos en ese suelo que está bastante húmedo, se nos pega ese suelo en los zapatos y cuesta hasta quitárselo, ¿verdad? Entonces eso es un indicativo que el suelo tiene mucho componente de arcilla y que es difícil de manejar. Claro, alguien puede decir, mire, ese suelo retiene bastante humedad. Sí, retiene, pero es demasiado. Al final lo que buscamos es una parte intermedia que es un suelo franco. Entonces la textura tiene que ver mucho con lo que es el manejo del agua. Ahí van a ver por qué. Luego está la estructura. Porque uno puede venir, si ustedes ven acá, ven aquí, ¿logran ver la imagen que está aquí del lado derecho? Sí, Inge. Miren, pues, la textura es difícil de modificar porque es la proporción en la que están las partículas. La estructura es cómo se acomodan los diferentes horizontes. Hay horizontes que, de hecho, pues se logran diferenciar por tonalidades o diferentes colores, ¿verdad? Y otros también por su grado de compactación. Puede ser que tenga una misma coloración este perfil, pero aquí nos va a ser fácil hacer un agujero, pero al llegar acá ya nos cuesta.
ya tenemos más compactación. Entonces la estructura es el orden en que estén acomodadas las partículas del suelo, ¿verdad? Y la textura es la proporción en la que están agregadas. Ahora bien, la densidad aparente dice que la densidad aparente de un suelo es el peso del suelo seco por unidad de volumen del suelo. Esto incluye poros y se expresa en centímetros cúbicos. ¿A qué se refiere? Si ustedes vienen y toman, por ejemplo, un recipiente que tiene un volumen de 1 litro, 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos, ¿verdad? Ustedes vienen y lo llenan con agua. El agua por lo regular tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Hombre. Entonces alguien me va a decir, bueno, entonces si usted tiene un recipiente de 1000 centímetros cúbicos y lo llena de agua, lo que le va a pesar son 1000 gramos. ¿Estamos de acuerdo? No. Ahora, ¿qué pasa si yo lo lleno con suelo? Va a ocupar el mismo volumen que ocupó el agua, No, todo lo mismo. ¿verdad? Pero su peso va a ser mayor. Puede ser que ocupe el mismo volumen de ese recipiente de 1000 centímetros cúbicos, pero en lugar de pesar 1000 gramos como lo pesó el agua, va a pesar un poco más, unos 1200, 1250 gramos. ¿Verdad? Es lógico. De hecho, alguien me podría decir, si usted lo llena de hierro, va a pesar más. O sea, ocupa el mismo volumen que ocupó el agua, pero pesa más porque tiene una densidad mayor. Ahora, si nosotros lo que aplicáramos fuera, por ejemplo, gasolina, la gasolina va a ocupar el mismo volumen, pero el peso va a ser menor. Va a ser de 900 gramos. Entonces, eso también tiene que ver mucho. Entonces, para determinar la densidad aparente, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos con esta ecuación tan sencilla. Dice que la densidad aparente en gramos sobre centímetro cuadrado es igual al peso del suelo seco en gramos partido el volumen que ocupa ese suelo. Imagínense, si ustedes vienen y hacen un agujero con un área y con una profundidad conocida, ustedes saben que el volumen se calcula área por altura, me da el volumen. Pero entonces yo saco el suelo de esa parte, lo peso, lo divido dentro del volumen y me da su densidad aparente. ¿Alguna duda hasta acá? De hecho, creo que estoy recordando algunos conceptos. ¿Estamos bien con eso? Sí. Sí, ingeniero. Sí, Bueno. Sí, ingeniero. Entonces, ya hablamos de textura, estructura, densidad aparente. Muy bien. Inge, ¿Sí? disculpe, y hablando de la densidad aparente del suelo, esa es la que también se puede calcular con el método de la parafina, ¿verdad? Parafina. ¿En qué consiste ese método de la parafina? Es que no me recuerdo muy bien, pero lo que sí tengo presente es que agarramos como que una porción de suelo y la recubrimos de parafina. Y creo que a partir de ello y agua calculamos la densidad aparente, pero no sé si realmente... Sí. Vamos a ver si te logro explicar ese proceso. Imagínate que tenemos... Voy a ver si puedo hacer algo, permítame. Quiero ver si ustedes me logran ver. Y vamos a ver. Voy a quitar. No sé, ahorita creo que ya activé mi cámara, ¿ya me logran ver? Sí, ingeniero. Bueno, voy a compartir la presentación y así me ven ustedes en una esquinita. Bueno, yo lo que digo, pues, que me van a ver en una esquinita, aquí explicando. A ver, ¿ven la presentación y me ven a mí en alguna esquinita? No, Inge, solo usted, Inge. Inge, solo ponga la presentación y active su cámara. Ahí se mira. Vamos a ver, entonces ya ustedes me ven a mí, pero no ven mi presentación. Ahora me dicen si ya lo logran ver. Hoy sí, Inge. La Ya, clave es Inge. que vean la presentación y que me vean a mí en una esquina por ahí.
¿Se logra hacer eso? Sí, Va. Miren, pero lo que pasa es que el compañero lo que hace, lo que nos está explicando es de que, imagínense que tiene un terrón, ¿verdad? Entonces lo cubre de parafina o cera de candela. O sea, lo impermeabiliza. Entonces, lo que hace es que con una probeta, asumamos que esta es una probeta, viene y la llena de agua. Cuando introduce el terrón, el terrón desplaza un volumen, o sube, ¿verdad? Sube ese volumen. Entonces dice, sí, tengo un volumen que el terrón desplazó y tengo un peso de ese terrón. Claro, es un método indirecto. Para tener una idea, pues también puede ser. Pues lo otro es que ustedes vengan ya a un agujero en el suelo. Sacan toda la tierra de ese agujero. Entonces, como ustedes tienen el área y la altura o la profundidad que sacaron, ¿sí? Entonces tienen el volumen. Y el peso del suelo es el que introducen en esta fórmula que está acá. ¿Sí? Peso del suelo seco, partido, el volumen que ocupaba ese suelo. ¿Está claro? Sí, Inge. Bueno, sí, Uno con zona ahí. interesante. Interesante, muy bien. Entonces, quería contarles algo. Hay otras variables que se toman en cuenta. Porque ya ustedes dicen, ya sabemos qué tipo de textura hay, ya sabemos que la densidad va a variar dependiendo de la textura, ya podemos calcular la densidad, la estructura es cómo están esas capas o esos horizontes, ¿verdad? En algunos cortes que ustedes ven en algunas carreteras, pues es interesante ver eso. Pero cuando yo vengo y aplico agua, ¿sí? Esa agua cae acá y empieza a moverse en forma vertical, de arriba hacia abajo, ¿verdad? De hecho, les quiero mostrar otra cosa por acá. Hola, tú. Sabana. ¿Logran ver esta planta? Sí. Ok. Vean pues, cuando alguien riega, ponla por acá, ¿sí la logran ver? Sí, Inge. Cuando yo vengo y riego esta planta, vamos a retirar un poco, hay que ingeniárselas, ¿no? Inge, ¿Sí? Ahí. no es marihuana. No, es rudo. Son algo pícaros. Me parece. Entonces, Es ruda el punto es que cuando uno riega estas plantas, la planta aquí, el agua se empieza a mover aquí. Claro, si esto fuera arena, al momento que yo le aplique el agua, pues se va a ir rápido. Hola, tú. Se va a ir rápido. O sea, imagínense que yo tengo el agua, no sé. Entonces, si yo vengo y aplico el agua acá, en arena, el agua se va a infiltrar rápido. Es el problema de regar en los desiertos o en áreas muy arenosas. Que yo voy a aplicar agua y el agua se va a mover rápido, de aquí para acá. Y se va a perder a otros estratos muy profundos. ¿Verdad? Entonces, la profundidad radicular de esta planta, que podríamos tomar de aquí para acá, pues va a recibir un poco esa humedad, ¿va? Entonces las raíces y las partículas se van a poner de acuerdo y dicen, mira, tratemos de retener lo más que podamos porque el agua se nos va a ir al otro estrato donde yo no alcanzo, que mis raíces están aquí. Y el problema con los suelos arenos es que se va de largo. Entonces, es un problema con todos los que van a trabajar ríos porque van a tener que estar aplicando agua, más seguido. ¿Estamos claros? Ahora, cuando es un suelo muy arcilloso y es como barro, cuando se aplica un riego, cuesta que pase. Es muy lento, ¿verdad? Y muchas veces el agua que queda acá, o el sol,
y el viento se pierde más rápido, se evapora. Todo lo que se pierde del agua del suelo hacia la atmósfera es evaporación. Pero también la planta, en sus hojitas, pierde agua. Entonces, hay un término que se llama evapotranspiración. O sea, no solo se pierde el agua a partir del suelo hacia la atmósfera, sino que también de las hojas hacia la atmósfera. A ese concepto se le llama evapotranspiración. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, la práctica que el ingeniero quiere es que nosotros determinemos cuál es la velocidad con que el agua camina de aquí para abajo. ¿Está claro? Sí. ¿Ah? Quiero que me mandó a hacer un experimento así en módulo. Él. Sí, con una botella de plástico. Él me pidió que volviéramos a ver eso. Entonces vamos a hacer un poco. Entonces, ustedes tienen que hacer un informe. Miren, aquí ya les tengo una maceta y tengo una de Capsicum annuum. ¿Qué es el Capsicum annuum? Ustedes que ya son máster en hortalizas. Chile. Ahí tenemos otra, ¿eh? Creo que este suelo, pues yo traté de buscar un suelo franco, así, para que el agua llegue y pueda moverse. Entonces, ustedes van a buscar un suelo así también, bonito. Muy bien. La conductividad hidráulica no solo se mide el movimiento del agua hacia abajo, sino que hacia los costados, ¿verdad? Entonces, alguien viene y dice, pero miren, ¿y cuál es la diferencia entre la conductividad hidráulica y la velocidad de infiltración? Bueno, ese es el movimiento que va hacia los costados, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante que sepamos estos conceptos tan sencillos para entender ese sistema de agua-suelo, que es la interacción, dependiendo de la textura, la densidad, la estructura, ¿verdad? Y la velocidad de infiltración, cómo se comporta el agua dentro del perfil del suelo. Entonces, aquí existen varias formas para determinar la humedad. ¿Cómo determino la humedad? Pues con esta fórmula acá, sencilla, ¿verdad? El contenido de humedad con base a pesos de suelo seco es igual al peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco partido el peso del suelo seco por 100. Es una forma de recordarnos un poco de lo que vimos en nuestro curso de suelos. Pero bueno, ya con esa explicación tenemos algo interesante. Vamos a cerrar esto. ¿Sí? A ver, aquí mejor vamos a minimizar porque después quiero compartirles esto acá. Aquí tenemos la práctica que él me pidió que les compartiera el día de hoy. Dice, capacidad de retención de humedad e infiltración. Vamos a ir a pantalla completa. Dice, de acuerdo a los conceptos teóricos de textura del suelo, coeficientes de humedad y densidad aparente de un suelo, se puede estimar la capacidad de retención de humedad y el tiempo de avance de la humedad, ¿verdad?, en una muestra homogenizada y colocada en un recipiente de vidrio, plástico transparente. Conceptos básicos. Primero hablamos de la textura. Luego tenemos los coeficientes de humedad. Por ejemplo, si yo tuviera una esponja y le empiezo a aplicar agua, al principio la esponja va a empezar a absorber el agua, ¿sí? Pero hay un momento que la esponja ya no va a tener la capacidad de retener esa humedad que le estoy aplicando y va a empezar a escurrir. Entonces, la capacidad que tiene el suelo de retener su máxima cantidad de humedad se le conoce como capacidad de cambio, ¿verdad? Luego está el punto de machetez permanente. ¿A qué se refiere? Que el suelo puede conservar una máxima cantidad de humedad, pero si hay una plantita, por ejemplo, yo regué ahorita esta maceta. Le apliqué agua hasta que hubo un momento que se saturó y el excedente empezó a drenar. Termina de drenar, el suelo está completamente húmedo. Esa es capacidad de cambio. Y lo dejo sin regar. Llega un momento que el suelo, que la planta
ya no puede absorber la humedad que hay en el suelo. Ya no, su capacidad de absorber se limitó. Entonces, cuando uno viene y mide el porcentaje de humedad que tiene el suelo. Entonces, a eso se le conoce como punto de marchitez Ya se le están permanente. quemando, Porque la planta ya no logra absorber la humedad que necesita y empieza a secarse. Luego tenemos la densidad aparente, que dependiendo de la textura, así va a ir cambiando. ¿Verdad? Luego tenemos el agua higroscópica. El agua higroscópica es el agua de constitución. Hasta una roca tiene agua, pero es mínimo y se necesita de una alta presión para poderla extraer. Igual sucede con los suelos, que siempre hay una humedad o un agua de constitución. El agua capilar es el agua que está aquí, que se mueve libremente, que la aprovechan las plantas. El agua gravitacional es que yo me ponga a echarle agua, y ya un momento que ya no cabe. Entonces el agua queda encharcada, o si hay pendientes empieza a ir. Ese es el agua gravitacional. Y la profundidad efectiva de raíces es hasta dónde la planta extiende sus raíces. Puede ser que alguien me diga, mire, dije, pero esta planta que usted tiene acá, puede ser que tenga la misma profundidad de raíces. ¿Sí? Pero las plantas por lo regular acumulan su mayor cantidad de raíces, un 60 o un 70%, en los primeros estratos. Y va a variar dependiendo del tipo de cultivo. No es lo mismo la profundidad efectiva de una planta pequeña como esta arruga, o una planta de maíz, o un árbol de aguacate. Tienen profundidades distintas, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Dice que van a conseguir una botella de plástico de PET de 3.3 litros transparentes, no de color. Preferiblemente pedía té frío. Aquí tengo yo uno. Vean. ¿Por qué té frío? Porque el ingeniero no menciona que tiene una sección bastante uniforme, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Entonces con una navaja le quitan esta parte, consiguen su marcador permanente y luego pues van a sacar su muestra, ¿verdad? Unos utilizan una pala, un asador, una herramienta, ¿verdad? Pueden colocar esa muestra en una bolsa o en un bote de aquellos blancos grandes de 5 galones. Luego tienen que tamizarla para que no haya mucho terrorcito, para homogenizar la muestra, ¿verdad? Que les quede lo más pulverizada posible. Eso lo hacen con un tamiz. Luego colocan esa muestra sobre papel periódico y la dejan secar. Sí. La secan por 1 o 2 días, ¿verdad? Ingeniero, ¿Sí? disculpe, y si uno tuviera la posibilidad de, pues, usar el horno de la estufa, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se tendría que dejar secando el suelo? Mira, yo podría usar el microondas pero es que estar metiendo suelo en el microondas o en el horno se les puede complicar, mejor sea que en horario de libre. Ah, ok, gracias. Ya cuando uno está en la escuela, ahí tienen los hornos y uno se usa, pero aquí sí no. Yo les recomendaría unos 2 días para secar la muestra, 3. ¿Verdad? Ingeniero, ¿Sí? Tal vez con plancha y fuego, o sea, colocar fuego debajo de la plancha y colocar encima los terrones o el suelo. No, es que ustedes van a colocar la muestra ya homogenizada, ¿verdad? En la prensa. No, háganlo con la prensa, no usen el horno, porque se van a meter a hacer otras cosas más complicadas. Por ahí busquen un lugar que esté así ventilado y todo, coloquen ahí la prensa y extienden su muestra. No van a estar usando ni hornos ni nada, porque se puede complicar la existencia, ¿verdad? Ahí se les seca. ¿Sí? Bueno. Ingeniero. ¿Sí? Y en base a supongamos que tengamos la posibilidad, pues, de pesar el suelo antes de ponerlo a secar y después, con eso podríamos calcular el porcentaje de humedad que tenía el suelo, ¿verdad? Sí. Ustedes lo van a pesar, antes de explicar los conceptos anteriores, ¿no? Esas diapositivas se las voy a compartir también.
las que les pasé hace un momento. ¿Sí? Va, entonces, por eso tienen que tomar esos datos. Entonces, ya con este su botecito, estas protuberancias les hacen un agujerito. ¿Sí? Un agujerito aquí. ¿Por qué? Porque cuando lo llenemos de suelo y lo compactemos, el agua que no quede retenida aquí, se tiene que ir por acá. ¿Estamos? Recuerden que para su reporte tienen que mandar las fotos de lo que estuvieron haciendo. Muy bien. Entonces se deben perforar las protuberancias. Luego dice aquí, la parte superior de la botella donde lleva el tapón servirá para recoger la posible agua que escurra en el fondo de la botella perforada. Entonces, me imagino yo que él lo que dice es que colocan esto aquí. ¿Sí? Entonces, quitan el tapón. ¿Se están fijando, verdad, jóvenes? Quitan el tapón y les cae acá. ¿Sí? No está complicado. Tocó comprar un triple de esto y a veces no soy mucho del té. Pero bueno. Ok. Entonces, dice que se recomienda extraer por lo menos un mínimo de 5 muestras por hectárea a una profundidad equivalente a la profundidad efectiva radicular. Profundidad radicular. Si alguien me dice, ay, que yo, pues, ya tengo por ahí un área y voy a sacar unas muestras, está bien, sáquenlas. Tampoco me van a sacar mucho porque se van a juntar con un montón de tierra. Traten de hacer su prueba con unas 5 libras de tierra, por lo menos, que tal les va a sobrar. Y profundidad radicular, por ejemplo, si fuera tomate, chile, pimiento, hortalizas, 20 centímetros. 20 centímetros. ¿Sí? Colocan las muestras sobre ese recipiente, ese su bote. Claro, si van raíces, montes, se lo quitan. O cualquier plástico, clavos, no, tiene que ser solo la muestra. Muy bien, la homogeniza. ¿Sí? Se van a recordar un poco cuando eran pequeños, ¿verdad? La ponen a secar al sol en hojas de prensa, ¿sí? ¿Ya? Y ya después que esté seca la tamiza. Buscan un subtamiz. En las ferreterías a veces venden esos pedazos donde están los albañiles que lo usan para cernir arena. ¿Se han fijado? Hay pequeñitos. Ustedes van a cernir la arena, es homogenizar bien la muestra. Entonces, luego calculan el volumen de la muestra. ¿Cómo se calcula el volumen de la muestra? Pues bueno, el área de la boca de la botella, ¿sí? Se lo sacan aquí con esto. Ustedes pueden calcular el área de acá por la altura. ¿Verdad? Entonces, no van a llenar todo esto de suelo hasta aquí, ¿eh? No lo van a copetear, sino que, bueno, vengan ustedes acá y dicen, bueno, le voy a dar 20 centímetros. ¿Qué significa eso? Que aquí 5 centímetros antes ustedes para esto son muy buenos. No son tan buenos para estas cosas. Entonces vienen y dicen, bueno, ok. Entonces, hasta aquí van a llenar de suelo. De aquí para acá. ¿Sí? Y calculan el volumen. Claro. Tienen que calcular también el peso de esta tierra que echaron acá. Puede ser que tengan una densidad aparente de 1.2 gramos por centímetro cúbico. Lo van a comprobar porque tienen que sacar la densidad aparente también. Entonces, multiplican, puede ser que ustedes vengan, multipliquen el volumen por la densidad aparente. Y eso les tiene que dar el peso de la muestra. O al revés, ¿va? El peso de la muestra partido del volumen les va a dar la densidad aparente. Que es lo que platicamos al inicio. Cantidad de agua a aplicar para la muestra.
Entonces dice que se recomienda un volumen de agua equivalente a 400 centímetros cúbicos. Esta botella tiene 500 ml, ¿verdad? Puede ser que ustedes busquen por ahí hay siempre recipientes que uno tiene en su casa que están graduados. Entonces traten de medir 400 ml. Aquí esta botella tiene 500, ¿verdad? Agua filtrada, ¿verdad? No contaminada. Es lo que nos recomiendan acá. Entonces, dice que lo que tenemos que hacer posteriormente es colocar la muestra de suelo dentro de la botella transparente. Entonces, como ya ustedes vinieron y calcularon el volumen de la muestra, ¿verdad? Entonces, ya está seca y pesada, deben de meterla en la botella. Entonces, empiezan a echarle tierra y duro, lo más que puedan, hasta que llegue a los 20 centímetros. Entonces, se dice que está bien compactada la muestra. Dice que cuando se dice bien compactada, se refiere a que la muestra de suelo sin compactar aparentemente no cabe en la botella hasta la marca establecida, por lo cual debe compactarse por partes que todo el volumen y peso se logre. Interesante. Él dice que no metan todo, que metan por poquitos. Y ahí le van echando y van compactando, y le van echando y van compactando hasta que compacten acá. ¿Sí? La idea es, pues, medir y pesar adecuadamente y compactarla, pues, tratando de simular la condición con la que se encontraba donde la saqué. Cuando uno llega, el suelo está compactado, entonces uno tiene que... Entonces la idea es tratar y ahí sí que simular lo que está en el campo, ¿verdad? Entonces la aplicación del agua de la muestra de suelo dentro de la botella. Dice que la cantidad de agua colocable a la muestra de suelo dentro de la botella debe ser de 400 centímetros cúbicos. Y esta cantidad prácticamente se convierte en la lámina de agua sobre el espacio de la boca de la botella. Se debe aplicar uniformemente, o sea, yo vengo acá, y no solo en un punto, sino que despacio, trato de ubicarla o aplicarla uniformemente. No solo en el centro, como dice acá, sino que regándola, espaciándola, eso es clave. Pero los resultados. Luego de aplicar el agua a la muestra, se deberá esperar 24 horas para tomar los datos del ensayo. Estas 24 horas tienen como finalidad la interpretación del concepto de la capacidad de campo. A saber, la capacidad de campo Tiran mi doble litro es la humedad del suelo que agua. ha quedado después de las 24 horas. O sea que si yo vine, ¿sí? Y apliqué el agua, bien, espero 24 horas y luego tengo una muestra de acá y lo llevo al laboratorio para determinar la humedad, ¿verdad? Entonces esa es mi unidad de capacidad de campo. De hecho, dice que al final de las 24 horas pudo haber ocurrido lo siguiente: que la cantidad de agua aplicada sea retenida totalmente por la muestra, que le eché esta botellita de 400 ml y quedó aquí, no escurrió nada, o que la cantidad de agua aplicada solo se haya retenido en una parte. O sea que, imagínense, yo le eché eso, tal vez ya no se humedece todo ni salió, sino que se quedó por acá. Ay, déjalo, ¿Sí? está bien caliente. Entonces, en el segundo caso, el agua de nada salió por los agujeros perforados en la base de la botella y recogido al recipiente. Aquí estoy mal interpretando yo. Miren, pues una es que él dice que al aplicar esta en el primer punto, esta botella de agua quede retenida totalmente acá y no drene nada. Y el segundo caso es que le apliquemos estos 400 cc, pase el agua acá y que todavía drene un poco. Se puede dar ese caso, dependiendo del tipo de suelo que ustedes elijan, así va a ser la situación.
Entonces, acá tenemos la medida de los resultados luego de las 24 horas. Entonces, lo que se hace el avance del frente húmedo. El agua moviéndose de infiltración avanzó. ¿Cuánto avanzó en 24 horas? O si se quedó ahí. Entonces, como dice acá, ¿se puede haber retenido todo el agua? Solo es un espacio de la muestra, o sea, o en todo o en una parte. Otra cosa es que también en la cantidad de agua aplicada haya humedecido toda la muestra y haya dado excedente. Se dan cuenta que hay cosas que se vuelven a repetir como para recalcar, ¿verdad? Entonces, para todo esto se hace necesario calcular cuál fue la lámina de agua aplicada en función al volumen aplicado sobre el área de la boca. Entonces, tienen el volumen que aplicaron partido el área de su botella, que es pi por diámetro al cuadrado partido 4. O alguien puede decirme pi por radio al cuadrado. Exacto. Entonces, les va a dar la lámina en centímetros, ¿verdad? O milímetros. Entonces, ¿cómo vamos a medir el frente de humedad? Si la lámina de agua solo humedeció una parte de la muestra, se debe medir de la marca pintada a la altura de 20 centímetros hacia abajo. O sea que si yo apliqué el agua y solo humedeció hasta acá, mido cuánto es de aquí para acá, ¿verdad? Hasta donde llegó la humedad. De hecho, pues, cuando no es uniforme, que aquí se avanza más, y aquí menos, y aquí más, y menos, y aquí más, hay que medir los diferentes puntos para sacar un promedio, para después tener un dato, cuánto bajó. Entonces, y lo otro caso es que el agua humedezca todo, pues entonces ahí sí van a tener toda la altura de 20 centímetros, que es lo que les va a dar. Entonces, se tiene un diámetro en centímetros de la boca de la botella. O sea, lo que tenemos. Tienen el volumen. Entonces, se puede calcular la altura del volumen, dividiendo el volumen del agua dentro del área de la boca de la botella, que es la misma fórmula. Aquí les está volviendo a repetir ¿sí? ¿Cuál es el dato? Entonces, ya nos da la lámina que se aplicó en centímetros o milímetros. Continuando con la interpretación de resultados, si la lámina de agua aplicada después de 24 horas de observación dejó de avanzar, humedeciendo solo una parte del perfil, profundidad de avance, es lo que veníamos practicando, se puede inferir que dicha lámina llevó capacidad de campo, o sea, el agua que apliqué y llegó hasta acá, por ejemplo, o sea, humedeció la tierra de capacidad de campo, por esta parte del perfil. Entonces, para considerar la lámina que puede llevar a capacidad de campo equivalente a la profundidad efectiva, ¿sí? Se recomienda esta fórmula, ¿verdad? Que es la profundidad efectiva de raíces por la lámina de aplicación por la profundidad de avance de la humedad. Entonces, eso es lo que les va a dar a ustedes la lámina para la profundidad efectiva de raíces que estén trabajando, una interpolación. Si estos son los 20 centímetros que necesitan un cultivo que humedezca, y si yo apliqué 400 y solo llegó a 10, ¿cuánto tendría que aplicar para que llegue a los 20? 40. No. Si yo apliqué 400 cc. 800. No. Si yo apliqué 400 cc en estos 20 y solo llegó a 10, ¿cuánto necesito aplicar para que llegue a los 20 acá abajo? 400. No, 400 800. No, 800, muy bien. ¿Por qué? Porque apliqué 400 cc y bajó 10. Perdón, Juan, dice que me despisté. Y luego, para cubrir los 20, aplico otra botellita, 800. Muy bien, están poniendo atención, eso me alegra. Entonces, ¿en qué consiste la práctica individual? Que van a hacer su propio ensayo en su comunidad o área de vivienda, considerando el cultivo que se proponga. Yo se los dejo a su elección. No me van a aparecer los casi 37 con el maíz, pues uno agarre frijol, uno agarre tantos cultivos que hay. De hecho, para no pelear,
De una vez piensen en su cultivo, su nombre y lo ponen en el grupo de WhatsApp. Juan Pérez Frijol. Entonces, si ya Pedro Martínez quiere arreglar, ya no puede buscar otro, ¿no? Entonces, busquen cultivos que no sean de ciclo muy largo. Hortalizas está bien. Y hay un montón. Yo sé que por ahí va a haber también alguien que quiera hacer algo como ornamentales, con forrajes. Se vale. Después rábano. No hay ningún problema. O rábano. Puedes poner ahí. Aquí creo que están ya mandando algunos su cultivo con su nombre. Entonces, ahí en el WhatsApp, no hay pierde. Ahí vamos a estar con el Pero, ¿sí? y en el cultivo de limón también se puede. Se puede, pero ahí la profundidad efectiva es mayor. Entonces, si vas a agarrar limón, te recomiendo hacer un muestreo de unos 40. Vas sacando segmentos, haces una tu calicata, haces tu agujerito y te pones, voy a sacar aquí una muestra de 10, 10, 10, 40. Entonces, cuando organizas tu muestra, te la llevas y haces lo mismo. Ahora bien, Ingeniero, ¿sí? disculpe, hay que sembrar algo así, o solo el suelo de ese cultivo. Miren, algo que les quería explicar aquí. Estamos haciendo un método, me lo recomendó el ingeniero, es un método empírico que él utiliza. Estamos simulando lo que ocurre allá afuera. Cuando lleguemos el curso primero de estudio de sistemas de riego, vamos a utilizar la metodología del doble cilindro. Esta metodología es interesante porque son unos cilindros grandes de metal, los cilindros, con una plancha. Entonces, ahí sí tiene que estar uno directamente en el campo, con esos cilindros, con una regla graduada, midiendo cuánto va bajando el nivel del agua. Y se saca de una forma más exacta el dato. Pero el ingeniero dice que este tipo de metodología funciona muy bien y quiere que ustedes lo apliquen. Entonces, como les digo, es un método empírico, ¿verdad? Que queremos... Termina. No, se Que te queremos dice. trabajar con ustedes para que vayan experimentando. ¿Alguna duda? Inge, ¿será que ¿Sí? se pueden repetir los cultivos, ya que de todas formas el tipo de suelo es diferente en la zona que nos encontramos? Bueno, repitamos pues, si son 37 más 3, que solo que tengan 3 personas el mismo tipo de cultivo. Muy bien. Claro. Ojo, No, mucha, rábano. porque no les puede dar lo mismo porque no tienen el mismo tipo de suelo todos. Ojo con eso. Ingeniero, Ujú. disculpe, hay un terreno que está cerca donde yo vivo que, le siembran manía, pero ahora ya levantaron la cosecha, no sé si se puede en ese suelo. Sí, pues tiene un área representativa y lo hace. Gracias. Inge, ¿Sí? disculpe, yo ando con unas cosas de ajo ahí en un terreno cercano, solo que es un pequeño pedazo de como de 6 metros cuadrados. No sé Ah, de si ahí puedo- sácalo. De ahí sácalo. Y aquí, de repente, si hay alguien que vive aquí en la capital, no tiene un caso extremo, ¿sí? Y solo tiene una pequeña área, un área de jardín, puede hacerlo ahí también. Pero si tienen la oportunidad de hacerlo en un área grande, háganlo. Está bien, Inge, gracias. Inge, tenemos que sacar 5 muestras, ¿verdad? Sí, porque lo que quiere el ingeniero es que se homogenice. Por ejemplo, si yo estuviera en un campo de fútbol, póngale. Si yo solo saco una muestra del centro, no sería muy representativo. Entonces, si saco 5, hay más representatividad. Ahora, si yo quiero sacar 20, saqué las 20, no hay problema. Pero, recuerden que lo que tiene que llenar es esto. No van a andar con un gran botezón ahí de tierra, ¿no? Vamos a buscar algo representativo. ¿Les parece? Lo que lleva el informe es todas las partes que les mencioné al principio, lo que lleva, ¿verdad?
y lo que tienen que trabajar. Mándenme fotos, compren su botecito o vean si está por ahí alguno tiradito, lo usan y mandan fotos donde yo que esté viendo ahí cómo lo están haciendo. Ahí salen ustedes. No solo las manos, ustedes salgan ahí así como salgo yo aquí, con mi maceta, con la botella aquí, con esto, ¿verdad? Y cómo lo pusieron, cómo se quedaron los nuestros. ¿Les parece? Inge, Ujú. las fotos, ¿se puede usar ropa particular o tiene que ser con el uniforme? No, particular, no se preocupen. Pero sí que estén ustedes, no que parezca la luz. ¿Sí? Y Yo lo disculpe, entregaría hasta un día antes de la siguiente práctica, ¿verdad? Sí, un día antes. disculpe, y en caso de café, ¿de qué profundidad Café, es? café te tiro también 30 Ya. más, es de café, sí. ¿Qué es Y en café? ¿Y el caña, rábano, Inge? Rábano. en caña. Caña. Rábano. Rábano es muy sencillo. No, mira, porque va a ser rábano. No, rábano no. Rábano. 10 centímetros. La remolacha. En la mano. Lo que sean hortalizas 20. Inge, tenés el muestreo del suelo, ¿verdad? Solo es muestreo del suelo. ¿Sí? Y el repollo. Unos 15 a 20. Pueden ser unas hortalizas de 15 a 20. Vivos. Son 3 submuestras, ¿verdad, ingeniero? 5. 5. Sí. Yo les voy a subir aquí la práctica y les voy a subir las diapositivas que les compartí. ¿Les parece? Pero entonces tienen trabajo que hacer. Tomamos cualquier duda. Si quieren volver a ver la charla y tienen espacio, se vuelven a meter el día que toca el siguiente grupo. ¿Sí? Pero creo que esto está bastante sencillo, no es necesario que se los vuelva a repetir. Ingeniero, después podemos, por si las moscas, cambiar de cultivo. Si no te lo han ganado, sí. O sea, no tiene que ser repetido. O sea, tres personas pueden repetir el mismo cultivo. Va. Sí. Muy bien, jóvenes. Si ya registraron su asistencia, les agradezco mucho, les comparto la presentación y por favor no se olviden de subir su tarea un día antes de la práctica. Bueno, que en este caso sería hasta el otro año, ¿verdad? Sí, Ojalá, feliz Navidad. Feliz año nuevo, Una vez Inge. les digo, no quiero que me estén escribiendo el otro año que no lo hicieron, que no les dio tiempo, porque ahí sí, lotería pasada, ¿no? Sí, no Año pasaba. nuevo, cuenta nueva, Inge. No, sí. Muy bien, jóvenes, que tengan una buena tarde. Lo que pasa es que Feliz Navidad, Inge. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Inge. Y pásensela bien. Jóvenes. Feliz año nuevo. Navidad.